Mire, los recientes resultados de las elecciones mostraron una votación altísima. ¿Usted cree que hubo dinero del narcotráfico, hubo dinero de bandas criminales o hubo desbordamiento de recursos? Desafortunadamente siempre hay influencia del narcotráfico, hay influencia económica sobre todo, pero todos los informes de las organizaciones sociales que le hacen seguimiento al tema de los riesgos electorales, por ejemplo la Misión de Observación Electoral, por ejemplo la Fundación Paz y Reconciliación, coinciden en que el riesgo por violencia, o sea la coacción armada a los votantes bajó, de hecho viene bajando desde las elecciones pasadas, pero en cambio lo que subió fue el riesgo por corrupción, lo que subió fue el riesgo político, de manera que más que los narcos, los que metieron plata indebida en estas elecciones fueron el presidente Santos y su vicepresidente Vargas, que se robaron 3 billones de pesos de los colombianos y se lo metieron a la campaña de sus congresistas. Esa fue la mayor forma de fraude electoral en estas elecciones, y gracias a eso vemos esas elecciones atípicas de varios congresistas del partido de la U, por ejemplo. El presidente Santos, enceguecido, entregaba a la clase política al clientelismo de la corrupción en su pelea contra el presidente Uribe, entonces se entregó a unos bandidos para combatir a otros. Esa lógica perversa de que no importa, de que todo vale, de que el clientelismo vale con tal de derrotar a un enemigo, desafortunadamente el presidente Santos se entregó a eso y eso en parte es lo que vemos, el desastre de estas elecciones fue por eso. Mucha de la gente que usted critica ahora mismo van a ser sus compañeros en el Congreso de la República. ¿Qué le parece? Pues desafortunado. Yo espero que a nosotros nos va a tocar hacer una tarea triple, José. La verdad es que a nosotros nos toca tener un pie en la ciudadanía y trabajar con ella todo el tiempo, tener un pie dentro del Congreso para hacerle control político al gobierno y otro pie en el Congreso para hacerle control político a los congresistas. Porque muchos de los congresistas que hoy se posesionan con bombos y platillos, la verdad deberían estarse posicionando en la picota, no en el Senado. Lo que tiene es una cantidad de cuentas pendientes con la justicia y se están posesionando fundamentalmente no porque tengan mucha votación, sino porque tienen impunidad. De manera que a nosotros lo que nos toca es seguir trabajando de mano de la ciudadanía y de mano de la justicia para reducir esa impunidad, lograr que respondan ante la justicia y modernizar aún más la clase política colombiana. ¿Usted cree que es posible en este país? Ah, totalmente. Todo el tiempo. Llevan 10 años diciéndome que todo era imposible. Cuando empecé a hacer las investigaciones de parapolítica me decían, no, eso es imposible, los tipos son intocables. Usted va a terminar muerta y ellos gobernando. Bueno, pues yo hoy me voy a posesionar en el Senado y ellos están en la cárcel. De manera que lo que hay que tener en la vida es rigor, valor, carácter para sacar las propuestas adelante, porque esta lógica en la que el Congreso va para un lado y la clase política va para un lado y la ciudadanía va para otro, esa lógica hace insostenible esta democracia. O la clase política se domestica, deja esa corrupción rampante, o yo creo, la verdad, para serte franca, que en menos de un año la ciudadanía estará pidiendo que se cierre ese Congreso y buscando otras alternativas. Bueno, ¿qué dice eso? El presidente Uribe, el expresidente Uribe dice que el Congreso es ilegítimo y sacó 20 senadores. Pues es muy curioso que el presidente Uribe, que es la segunda votación, diga eso. El presidente Uribe tiene razón en varias de sus denuncias de corrupción y de fraude en estas elecciones, tiene razón. Yo lo acompaño en esas denuncias. Es importante depurar la registraduría, es importante que se respete el voto libre ciudadano, pero también está siendo víctima de su propio invento. Cuando ese mismo fraude y esa misma corrupción y esas votaciones atípicas de los ñoños de la época lo favorecían a él, entonces ahí sí Colombia era una democracia ejemplar. Pero ahora que no lo favorecen a él, sino al presidente Santos, entonces ahora sí el Congreso es ilegítimo. Ahí hay un doble juego y una doble moral del presidente Uribe que obviamente le quita legitimidad y transparencia a sus denuncias. Se habla de una constituyente, ahí coincide el doctor Petros, alcalde de Bogotá, o el decidido alcalde de Bogotá, y el expresidente Uribe. ¿A usted qué le parece esa sugerencia, esa propuesta? Esa es una cosa que yo no he logrado entender, te confieso. O sea, ¿qué hace que tres fuerzas tan disímiles, Uribe, Petro y las FARC, todos están de acuerdo con la constituyente? A mí eso me parece muy raro, pues. Yo lo único que entiendo es que, obviamente, cada uno se imagina una constituyente para una cosa distinta. Yo me imagino que Uribe se imagina la constituyente para asegurar su impunidad y para asegurar su reelección, mientras que Petro se imagina una constituyente para eliminar la Procuraduría y volver a establecer mayores controles de garantías democráticas. Las FARC me imagino que lo único que quieren es impunidad. No sé muy bien, pero es muy paradójico que tres fuerzas tan distintas, Petro, Uribe y las FARC, estén promoviendo la constituyente. La verdad es que yo espero
que el próximo Congreso se reivindique con la ciudadanía, que sea el Congreso de la Paz, que saque adelante las reformas de la salud, la educación, la justicia, todas las reformas de la paz. Pero también soy muy consciente de que si el Congreso se vuelve un lodazal de negociantes, de peleas, de trifulcas, donde se obstruye la paz y se sabotea el gobierno y se paraliza el país por esa vía, la verdad es que la gente va a buscar otras alternativas, y una de esas alternativas es la constituyente. ¿Qué es lo que me preocupa? Que si la constituyente se elige por voto popular, si no hay un cambio de las reglas de juego, pues cualquier cosa que se elija por voto popular va a ser muy parecida al Congreso. Va a volver a ver la ñoñomanía, la porquería. Si el presidente Santos mete la mano, pues otra vez se roba una plata, otra vez funciona el clientelismo. Entonces, aquí el punto no es que se llame distinto, Congreso o Constituyente, el punto es que las reglas sean distintas para que lo que se represente sea la ciudadanía y no la corrupción y la clase política. Usted dice que el presidente Uribe quiere reelegirse y que está buscando la impunidad. ¿Usted cree que lo van a investigar y lo van a meter preso? Pues no sé, investigado está. Yo creo que es el presidente que tiene más investigaciones en curso en la historia de Colombia. Lo que no tiene el presidente Uribe es juez. Respecto al presidente Uribe, lo que sobran son pruebas. Por 1/10 de las pruebas que hay contra Uribe han condenado a varios congresistas. La diferencia es que los congresistas tienen juez independiente, la Corte Suprema de Justicia, en cambio el presidente no. Los presidentes en Colombia gozan de total impunidad. De manera que investigaciones va a tener muchas, y ahora que va a tener fuero de senador, no fuero de expresidente, yo lo que creo es que le aplica la misma fuero que tienen los congresistas, o sea, la Corte Suprema de Justicia. Yo pediré, como senadora electa, que se trasladen las investigaciones que están en el Congreso, en la Comisión de Acusaciones, que no sirven de nada, que se trasladen a la Corte Suprema de Justicia, a ver si finalmente logramos saber qué fue exactamente lo que pasó. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Claudia López, colega, metida a política, y dice y promete y se compromete a estar más cerca de la ciudadanía. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, las noticias, un compromiso con la verdad. Ya volvemos.